Si le preguntan a un aficionado al fútbol por qué sigue a Messi o a Ronaldo o a Falcao, posiblemente dará las razones del por qué le sigue. Y si te preguntan a ti o me preguntan a mí por qué seguimos a Cristo, ¿qué responderíamos? Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy a través de la palabra vamos a recordar o a ver por qué seguimos a Jesús. En un mundo donde hay tantas ofertas, ¿por qué seguir a Jesús? Seguimos a Jesús, número 1, porque nos salvó. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Jesús nos salva de la muerte porque el pecado relacionado con la desobediencia fue lo mismo que llevó a la muerte a Adán y a Eva, aunque siguieron vivos. Y tú y yo podríamos preguntarnos o decir, pero sigo caminando, sigo moviéndome, estoy vivo. Cuando hablamos que Jesús nos salvó de la muerte, estamos haciendo referencia en primera instancia a que Jesús nos salvó de la muerte espiritual. Y cuando conocemos a Jesús y Él nos salva de la muerte espiritual, nos salva de la muerte total. Porque aunque en algún momento partamos a su presencia, la palabra del Señor dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y por qué eso? Porque Jesús en la cruz del Calvario pagó un precio para rescatarnos. Te salvó a mí del dominio, de aquello que nos dominaba, que domina hoy al mundo, esas pasiones y esas cosas que nos llevan a hacer daño a las personas, aunque son cosas que son agradables para algunos, como el consumo de drogas, el licor, entre otras cosas, que aunque generan placer y sensaciones agradables al cuerpo, nos van matando física y espiritualmente. Y de esa muerte nos salvó Jesús, de esa muerte nos libró Jesús. Pero no siendo suficiente, también en el pasaje que leímos, dice la palabra del Señor que nosotros vivíamos bajo el dominio del diablo, de los espíritus malignos, de los demonios, porque la desobediencia nos coloca no en la esfera de Dios, sino en la esfera del diablo, esfera de muerte y no de vida, como en el caso de Jesús. Entonces Jesús nos rescata no solamente de aquellas cosas espirituales, sino también de aquellas cosas físicas, nos salva, nos regresa de nuevo al Padre, porque cuando nosotros perdemos nuestra relación con el Padre, estamos muertos espiritualmente. De ahí que Jesús nos rescata y en Él volvemos a tener vida porque volvemos a relacionarnos con el Padre. Entonces, número 1, Jesús nos salvó de la muerte y por eso lo seguimos. Pero Jesús no solamente nos salvó de la muerte, sino que número 2, nos salvó por amor. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor a ti, a mí y al que quiera recibirlo en su corazón, que Dios envió a su Hijo unigénito a morir. Y dice en Juan 3:16, parafraseando, recortando, resumiendo, dice que Jesús obedeció al Padre por amor. Dice más exactamente, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios a los que estaban en pecado. De tal manera amó Dios que su Hijo unigénito, que es igual a Él, lo entregó y lo entregó por amor. Pero en 1 Juan capítulo 4, versículo 19, dice la palabra de Dios que antes
de que tú y yo lo amáramos, ya Él nos había amado, aunque nuestra vida era una vida alejada de Dios, una muerte espiritual, pero el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo a morir por nosotros. Y dice la palabra de Dios que Jesús se humilló hasta lo sumo para obedecer al Padre, para rescatarnos por el amor que le tiene al Padre, por el amor que te tiene a ti y a mí, y por eso lo seguimos. Un amor incondicional, no es un amor interesado. No lo conocíamos, no lo amábamos, pero desde antes de eso ya el Señor había puesto su mirada en ti y en mí, porque te ama, porque te quiere. Y en tercera instancia, ¿por qué seguimos a Cristo? Seguimos a Cristo porque transformó nuestra vida. Y quiero entonces invitarte a que me acompañes a la misma carta de Efesios en el capítulo 4, versículo 23, y vamos a ver cómo el Señor nos saca, nos transforma de una vida de esclavitud. Dice lo siguiente: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, y pónganse la nueva naturaleza creada para la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y dice: así que dejen de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras están enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente. También dice que no tengamos un lenguaje vulgar, grosero. De esa vida que muchos de nosotros tuvimos antes, el Señor nos sacó, nos liberó, porque nos dominaban ciertas cosas que no son agradables, que no son buenas, y vivíamos esclavos de esos. En días pasados veía un documental de un joven que se sumió en el vicio lo controlaba. Era un excelente jugador, deportista, pero consumía tanto alcohol que el día anterior a un partido muy importante que tenía, el alcohol ejercía un dominio tan salvaje que no salió de su casa. Sin embargo, bebió durante la noche. Al día siguiente, el entrenador se dio cuenta que estaba todavía muy llevado por los efectos del alcohol, no lo dejó jugar y lo despidió del equipo porque no tenía control sobre él. No tenemos control a veces sobre la mentira, algunos no tienen control sobre tomar cosas que no le pertenecen, no tenemos control sobre nuestro ser. Eso era lo que éramos algunos de nosotros antes, pero probablemente muchos digan: pero es que yo no le hago daño a nadie, yo no tomo, yo no fumo, yo no consumo drogas, yo no hago nada malo, soy una persona buena. Pero estás alejado del Señor. El poder de la potestad del diablo domina y nos aleja, nos tiene en esclavitud. Hay personas que no se toman un trago de alcohol, pero todo el día juegan y no pueden hacer otra cosa más que jugar play o las cartas o el dominó o ciertos juegos donde apuestan, juegos de azar. Y esa era la vida que algunos de nosotros teníamos. No éramos malos en el sentido que la sociedad a veces lo plantea, pero estábamos alejados de Dios por cosas que nos dominaban. Y de esa vida de esclavitud, el Señor nos sacó a una vida de libertad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, dice que conoceremos la verdad, y si el Hijo
nos liberta, seremos verdaderamente libres. Transformó una vida de pecado en una vida de libertad. Sentimos deseos como cristianos hacer cosas que no son correctas, pero tenemos el control y las dominamos. Ya no somos esclavos, ya no nos sometemos a ellas, a las mentiras, a los chismes, al enojo desmedido, a hacer cosas que son incorrectas. Somos libres, ya hay cosas que no nos fastidian, que no nos inquietan, que no nos preocupan, porque nuestra vida ha sido transformada. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos libres, aunque hay un cuerpo que, como dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los romanos, es un cuerpo que quiere someternos al pecado, pero ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y no nos dejamos dominar por eso, sino que ahora nosotros las dominamos. Nuestra vida ha sido transformada. ¿Por qué seguimos a Cristo? Porque nos salvó. ¿Por qué seguimos a Cristo? Porque nos salvó por amor. ¿Por qué seguimos a Cristo? Porque nos amó, nos salvó y nos transformó. Y sé que si tú te acercas a Jesús, si no conoces del Señor o si conoces y no llevamos una vida correcta delante de Dios y nos sometemos a Él y lo buscamos a Él, vamos a ser libres de todas esas cosas que nos impiden disfrutar la presencia de Dios, la bendición de una vida libre que no depende ni de la droga, ni del alcohol, ni de los vicios, sino que depende solamente de Dios. A esas cosas que antes nos dominaban, que eran esclavos, que nos alejaban de Dios, Jesús, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, nos liberó y podrás tener una vida de éxito y de bendición. Y cuando la gente te preocupe, podrás dar razón de la verdad que hay en ti y que no sigues a Jesús simplemente porque otros lo siguen. Lo sigues porque sabes por qué. Seguimos a Cristo porque sabemos y tenemos razones suficientes para seguirlos. Permíteme levantar una oración en este día. Padre Celestial, bendigo tu vida, la de tu casa, y damos gracias a Dios porque no seguimos a Jesús por seguirlo, sino que lo seguimos porque la palabra de Dios muestra la obra que ha realizado en cada uno de nosotros. Y si tú quieres esa vida de bendición, acércate a Jesús, que Él te va a bendecir y va a hacer cosas grandes y maravillosas contigo. Lo creemos en el nombre de Jesús, con la unción del Espíritu Santo.